todos los que van entrando y a los que no alcancé a saludar por nombre, una disculpa. Y luego no los alcanzo a ver a todos y a veces acepto 4 o 5 al mismo tiempo y ya no alcanzo a todos. Pero bueno, bienvenidos, buenos días a todos. Primero, pues muchas gracias espero que haya leído a tiempo su mensaje en plataforma que les dejé por ahí el día lunes, porque ayer pues por cuestiones de salud mía no tuvimos la sesión. En realidad es un problema. Yo creo que ya les había comentado, pero igual les comento. Me gusta que quede claro esto siempre porque quienes no me conocen pues normalmente piensan que pues siempre ando bien contenta, bien feliz y bien alegre, pero en realidad es bastante complejo. Como les dije al inicio, yo soy discapacitada, tengo un problema de artrosis bilateral, se llama, o sea, tengo artrosis en la parte de la cadera, y cuando el clima está con demasiada humedad tiende a haber un proceso de inflamación y de dolor muy intenso que a veces no me permite estar sentada. De hecho, he tenido temporadas de mi vida en que he dado clases en muleta o he tenido que dar la clase semestres enteros sin poderme parar o caminar nada más con muletas, ¿no? Es una situación que X no nada que ver, pero pues que les explico que por esa razón a veces me tiendo ahora que estamos en línea, porque paso demasiadas horas sentada y la postura me disloca la cadera y me lastima. Entonces, hay días que sí, de plano me tengo que tomar un break y quedarme en cama. Entonces les pido la disculpa porque fíjate que, Aldo, yo esperaba que la vacuna me tumbara y gracias a Dios no me tumbó. Sí, gracias, Itzel. Ahorita que empieza a grabar, me lo vuelves a poner, por favor. Sí, porque no estoy grabando, no me gusta andar dando lástima en las grabaciones. Yo pensaba que la vacuna me iba a tumbar y en realidad no. Tardé más en bañarme, cambiarme, ir a la universidad que en lo que me atendieron. Como soy discapacitada, me pasan prioritariamente en casi cualquier lugar a donde voy. Digo, alguna ventaja tendría que tener, que no te puedes mover, no puedes caminar y usas bastón para todo, ¿no? Llegué, me vieron, me pasaron. Yo creo que llegué a las 9:06 y a las 9:26 ya estaba en el carro para que me trajeran de regreso a la casa. Así que tardé 20 minutos. La gente que estaba esperando detrás de mí, que ya había llegado detrás de mí, ni siquiera los habían pasado todavía, yo ya había salido. Gracias a Dios, me fue bien, ¿sí? Me fue bien, no más que mi cadera, pues ya ven que anduvo el disco huracán que iba a llegar y no llegó, y ese es el problema conmigo, ¿no? Esta época de lluvias es muy pesada para mí, sobre todo mis articulaciones, porque después de lo de la discapacidad, pues también tengo fibromialgia, entonces no ayudan estas dos enfermedades que no tienen cura y que son, van escalando. Ni hablar, ¿qué es esto? Hasta la fibromialgia la tengo desde el 2014 y la discapacidad pues nací con ella, entonces es una cuestión de acostumbrarse a vivir las 24/7 con dolor, nada más que 6 días que no aguanto. Entonces, de antemano una disculpa porque yo sé que les avisé, con poco tiempo. Cuando me medico pues tengo que pedir 1 o 2 días porque mi medicación es muy fuerte y me duerme casi por 14 horas, entonces sí les pido una disculpa. Espero yo que no vuelva a pasar. Me entra mucha ansiedad cuando no doy clases porque si hay algo a lo que me he acostumbrado es que el que algo me duela no es un pretexto para que yo falte a mis obligaciones. Entonces cuando tengo que faltar es porque de plano ya no lo tolero. Así que para andar dando lástima llorando en público, pues mejor no. Así que por eso es que faltamos, no tuvimos la sesión pasada. Bueno, vamos a trabajar ahora sí ya en clase. Gracias a todos por preguntar. Gracias. Sí, yo sé, de hecho mis alumnos siempre me dicen hasta ahorita que yo por lo menos siempre les estoy avisando, incluso soy de las que da casi todas sus clases. No voy a decir que todas porque mentiras, ya falté una vez. Pero pues esperemos que no me vuelva a pasar. Yo tengo confianza de que eso no vuelva a pasar. Ya sabe que si me quejo por algo es porque a lo mejor estoy en un pequeño punzadita de dolor, pero nada que no sea soportable. Bueno, muchas gracias a todos y ahora sí ya estoy grabando. Vamos así, por favor, el mensaje que me habías puesto hace ratito, vuélvemelo a poner. Itzel, para que quede, gracias, para que quede en el eso, porque luego no me quedan. Y voy a iniciar. Acuérdense que hoy estamos iniciando con, pues, obviamente, primera clase de mes. Eso significa también que estamos reiniciando lo que son actividades y plataforma. Acuérdense que es cada mes calendario es evaluación.
conmigo y además el proceso de actividades. Entonces vamos a checar este apartado de qué vamos a trabajar este mes para que ustedes vayan haciéndose a una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo y para que también puedan preguntarme en caso de, ¿no? Miren, vamos a estar iniciando obviamente lo que vimos la clase pasada, siempre un feedback rapidito. Vimos procesos, principios generales del derecho, tratados internacionales fue la última sesión que tuvimos, después fue el examen. Hoy vamos a ver lo que es el calendario del mes, vamos a hacer una breve retroalimentación del examen, que siempre lo hago, y la historia del derecho fiscal. El único examen que no retroalimento pues es el de noviembre, porque ya es el último y ya es así como que ya no tenemos más sesiones. Y en plataforma hay dos cosas, hay una línea del tiempo y hay tarea para participación. En lo que se refiere a tarea para participación, tengo las teorías que dan vida a un tributo. Esa parte de la participación es buscar esas teorías, son 10, si mal no recuerdo, son 9 o 10 teorías, la teoría de la seguridad, la teoría de la necesidad social, la teoría del gasto público, la teoría de los servicios, hay varias, ¿sí? Que las busquen para que participen, deben de estar por ahí entre los libros que yo subí, si no están pues hay que investigarlos por fuera, es para participación, obviamente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos las clases de donde di puntos, de hecho es una de las pocas actividades de este mes en las que puedo dar puntaje para el examen, ni siquiera para el examen, para el promedio de mes, ya vieron que se los puse en promedio de mes, entonces para que por favor participen, los primeros 3 participaciones pues van a ser con la ruleta para hacerlo de forma aleatoria y ya las demás van a ser voluntarias. Les recuerdo que vamos a seguir manteniendo las mismas reglas, ¿no? Hasta máximo 3 puntos por persona, por clase para evitarlo. En caso de que volvamos a tener una segunda sesión de participación, quienes ya tengan esos 3 puntos máximos pues ya no podrán seguir participando o en su defecto podrán hacerlo, pero siempre y cuando no haya nadie más que participe. Esto lo hago con el fin de que en los grupos muy grandes pues todos tengan la oportunidad de ganarse algún puntaje, ¿no? Y la otra tarea pues corresponde a la clase de hoy. Hoy vamos a ver historia del derecho fiscal, pero yo no veo la parte de la reforma fiscal, ni tampoco veo los cambios que se han hecho en el actual sexenio. Esas dos partes les corresponde agregarlos ustedes a la línea del tiempo que estoy pidiendo como actividad de la semana, pero además es una que vamos a retroalimentar el viernes y voy a hacerlo, inicio con la reforma y también lo voy a hacer participación, es decir, yo voy a investigar, ¿no? Como forma parte de su tarea, les voy a hacer que participen con la finalidad de que se ganen esos puntos, o sea, con la finalidad de dar un poco más de puntos, porque si no, nada más estaría dando como unos 10 puntos, o tal vez menos, entonces no hay mucho tema en este mes de dónde cortar con la parte de los puntos. Este es nuestro calendario. Nuestro calendario pues maneja que tenemos 5 semanas de clase en este periodo, que es esta semana del 30 al 3 de septiembre, donde vamos a ver la historia del derecho fiscal y las teorías que dan vida a las contribuciones. Tenemos una actividad que es la línea del tiempo y hay una segunda actividad que va a ser un mapa conceptual o mapa mental. En este caso, ese vamos a una parte hacerlo con la tarea nosotros y la otra parte pues estarían ustedes trabajándolo ustedes de manera, pues ya con sus propias palabras, ¿no? Y le estaríamos trabajando además la característica de la potestad tributaria, la obligación, concepto, clasificación y elementos, principales efectos de la obligación, la extinción de la obligación, y aquí habría 2 actividades, tal vez una, dependiendo de cómo vea yo el trabajo, un foro o un mapa, ¿no? Vamos a ver cuál trabajo mejor. Y en la de tipos de impuesto, esa tarea de esa semana en particular es la otra que se presta, esta de aquí, tipo de impuesto según nivel gobierno, es la otra tarea que se presta para participación. Entonces estaríamos hablando que las participaciones nada más serían en la semana del 30 de agosto, esta semana, y la otra semana del 13 al 17 de septiembre, ¿no? Creo que por ahí tenemos un mes calendario, una parte del calendario, de un minutito. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Tengo en el calendario de este mes creo que tenemos un día festivo, pero no recuerdo si es el 15 o es el día siguiente. Marzo, mayo, junio, julio, septiembre, el 16, no me toca con ustedes. Sorry, les toca un día festivo en el único día que yo no tengo trabajo.
Es el único día que no tengo clases el jueves. Ok, no, olvídalo, no aplica. Entonces tenemos los tipos de gobierno, ¿sí? Digo, los tipos de impuestos según el nivel de gobierno, sujeto activo, sujeto pasivo, obligaciones del sujeto pasivo. Sí, así es, Aldo, F. Obligaciones del sujeto pasivo para la última semana. Notificación y tipos de notificaciones. En notificación, yo esa clase la doy con un mapa conceptual, así que en realidad el mapa mental o conceptual de esa semana sería sobre las obligaciones del sujeto pasivo, porque la notificación yo entrego el mapa conceptual. Tengo una semana, que es la semana de regularización, le llamo yo, del 27 de septiembre al 1 de octubre, perdón. Esta semana del 27 de septiembre a octubre, déjame le doy zoom, corresponde a esta de aquí, ¿no? Porque voy a hacer el examen el 1 de octubre. Viernes 1 de octubre hago el examen. Con ustedes realmente lo que estoy dando de clase libre es el 28, porque el 29 normalmente, los 29 de septiembre normalmente yo no trabajo cuando cae entre semana, ya que mi contrato colectivo de trabajo me permite tomarme el día cuando cumplo años, y ese día es mi cumpleaños, coincide con el cumpleaños de mi hijo, entonces pues aprovechando hay que festejar al niño y pues aprovecho que cumple el mismo día que yo para tomarme el día. Por lo tanto, esa semana yo la doy como coincide con el último de mes, gracias a Dios, entonces puedo poner examen y además darles a ustedes tiempo para entregar cualquier atraso que tengan, ¿no? En ese sentido, esta semana pues obviamente las primeras actividades pues ya van a estar caducadas, es decir, ya van a haber cerrado los tiempos para entrega tardía. Sería, más bien esa semana de regularización sería para las actividades que todavía tienen fecha de entrega en entrega tardía, y para las primeras actividades solamente que exista una justificación de las razones por las cuales no entregaron, se les puede aceptar con una calificación dependiendo del tipo de justificante que me estén dando. Les recuerdo que lo importante conmigo es mantener la comunicación, hablarme o explicarme o escribirme cuando ustedes tengan algún tipo de problema para yo poderlo tomar en cuenta, porque ya vieron cómo califico exámenes y trabajos. Yo me voy sobre lo que tengo en plataforma. Si en plataforma no tengo evidencia de trabajo, van ceros, y la plataforma pues vale 60% de calificación. El examen está creado para el 1 de octubre. Va a ser igual como lo que hicimos ahorita. Vamos a hacer una cantidad de X cantidad de exámenes distintos para que ustedes los entreguen. Las preguntas que son de redacción, eso sí, les pido yo nada más que tengan este punto de, aquí voy con la retroalimentación del examen, nada más déjenme ver, que tengan cuidado con las preguntas de redacción, porque fíjense que he tenido muchos problemas con eso de la redacción, porque pues la verdad es que no han estado redactando del todo bien. Algunos les he estado corrigiendo. Por ejemplo, cuando pregunté el concepto de Estado, hubo quien me puso, no sé si en este grupo, yo estoy en general con los 3 grupos que evalué, hubo una respuesta que me pusieron poder de dominación, así corridito, como de dominación de nombre, cuando en realidad el Estado es la unidad dotada de poder de separado dominación, ¿no? Entonces, un espacio, una coma, una letra mal puesta es la diferencia entre te doy el punto o te hago una corrección y te pongo una sanción por no haber escrito bien, porque le cambias el sentido a todo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo con la parte de cómo están ustedes escribiendo cuando me van a poner, esa es una. La otra pregunta donde tuve muchos problemas fue cuando pregunté sobre qué era el precio público, esos dos vertientes, ¿no? El público y privado, valga la redundancia. Y digo público y privado, esa es emisión de moneda, perdón, precio público. Y me contestaron que era el precio al que podíamos obtener los bienes en el mercado. Y yo sí me quedé, uy, ¿en qué momento empecé a dar economía que no me di cuenta? Y pues no, chicos, o sea, si les estoy preguntando un concepto de fiscal, porque lo vimos en clase y mi clase es materia de derecho fiscal, pues obviamente que si me contestan con algo de administración, algo de economía, de mercantil o de cualquier otra materia, yo les voy a poner, no, lo siento, esto no lo vimos en clase y cero, ¿no? Obviamente que si es un concepto general que yo sé que puede ser algo desarrollado de otras materias y que sí es el concepto que estoy pidiendo, pues lo acepto, ¿no?
porque se acepta que tengan ustedes otros conocimientos, pero no cuando estamos hablando de cuestiones o de conceptos que son aplicables exclusivamente al derecho fiscal y que pudiesen tener alguna otra conceptualización en otro tipo de materia. Esto es sumamente importante porque no es lo mismo hablar de precio público, que me refiero a las empresas del Estado que pueden ser por decreto o por legislación común, y en donde yo les di de ejemplo exportadora de sal, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, a que me digan que el precio público es el precio al que se venden los productos en el mercado. Nada que ver, ¿sí? Son dos extremos realmente distintos. La otra pregunta donde hubo más errores fue en la pregunta que yo dije de emisión de moneda. Me sorprende encontrar respuestas a estas alturas del camino, y no por la materia, sino por el hecho de que están en quinto semestre de licenciatura, en donde me digan que la emisión de moneda es el dinero que los bancos crean. Cuando yo les dije que la emisión de moneda era una facultad exclusiva del Banco de México, nada más Banco de México puede acuñar moneda, que los bancos particulares lo que hacen es darnos tarjetas de crédito y créditos que se asimilan al efectivo, pero que no tienen la capacidad de crear sus propios billetes. Y literalmente me pusieron eso en la emisión de moneda, algunas respuestas. Es que los bancos hacen sus propios billetes, y yo así de, pero ¿en qué momento? Por favor, ¿en qué momento dije eso? ¿No? ¿En qué momento hice ese comentario? Yo les digo porque quiero que quede claro, me preocupa que esa sea la forma de que se haya asimilado la información, porque realmente es una forma incorrecta. Entonces hay que cambiar ese switch, hay que darnos cuenta qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que estamos redactando. De ahí que yo les pongo los mapas conceptuales para que ustedes pongan esos conceptos que a ustedes se les están dificultando adquirir en la clase, y les sirva pues de un repaso y una guía. No es nada más porque, ay, la profe ya empezó con sus mapas. Pues no, chicos, si se dieron cuenta, todas mis actividades que yo hice en plataforma el mes de agosto fueron evaluadas de una forma u otra en el examen, porque también pregunté cuál era la importancia de los tratados internacionales para el derecho fiscal. Obviamente la respuesta era que son ley suprema de la nación según el 133 constitucional. No era la respuesta más correcta. Me dio cosa darme cuenta que no quedó claro a pesar del foro, porque obviamente porque tuve gente que me contestó cualquier cosa menos eso. Entonces digo yo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el proceso, el problema del proceso de asimilación que tenemos de la información, como para que al momento de evaluar me cambien radicalmente lo que hemos visto en clase y me pongan algo que nada que ver con la clase? Una de dos, o no están prestando atención a la sesión de las clases, o la información no está llegando de manera adecuada. Si la información no está llegando de manera adecuada porque quedan dudas y no preguntan, el problema es por no preguntar. Yo siempre resuelvo dudas. Si la información es porque no están entrando a clase, bueno, pues ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque eso es obligación de ustedes. Pero necesitan ustedes darse cuenta de que las preguntas abiertas pues son de desarrollo, ¿no? Y normalmente es de desarrollar, por ejemplo, incluso el cuadro comparativo que les dejé, había preguntas de que explicaran la relación entre la función asignativa y la función normativa y esa, y yo se los dije en clase, les dije, voy a preguntar sobre eso, para eso es el cuadro comparativo, para que lo desarrollen y para que en el examen eso no los agarre en curva y puedan responder. También pregunté sobre la importancia de la jurisprudencia y de la costumbre en el examen. Entonces son cositas o son detalles en los que yo he recalcado mucho los ejemplos, y a la hora de responderme, pues no me han respondido, o al menos no como yo esperaba. He tenido gente que le ha ido muy bien, es cierto. He tenido personas a las que no les ha ido tan bien. A quien no les ha ido tan bien, tienen que echarle un poquito más de ganas, en el sentido de, pues, acuérdense que si el examen lo reprueban, pues no les afecta tanto si tienen todos sus trabajos. El problema viene cuando reprueban el examen, pero además no entregan tareas. Entonces, si están reprobados, un mes reprobado, 2 meses reprobados, los va a ir eliminando de esto que es la exención del ordinario. Y les recuerdo, y esto es algo que voy a recordar cada vez que hagamos un examen, así que disculpen si soy muy cansada con esto,
Pero les recuerdo que el examen ordinario van a ser 40 preguntas porque son los 4 exámenes en 1 hora y media y que además es borrón y cuenta nueva. Lo que saquen en el ordinario, eso les pongo. Si no alcanzaron el 85 de exención, están obligados a presentar el examen ordinario. Si no lo presentan, estando no obligados, les voy a poner 0. Entonces necesito que presten atención, que se organicen, que se den cuenta que les estoy dando el tiempo suficiente para hacer sus cosas y que necesitan ustedes trabajar en esto, ¿no? En este proceso de organización. Lo que es clases en línea, la clave es la organización. La clave es la planificación de nuestros tiempos. Estemos como estemos. Me dirán muchos, yo trabajo, perfecto. Yo también trabajé en mi licenciatura y salí con promedio. Luego me dirán otros, profe, tengo hijos, muy bien. Yo hice mi doctorado embarazada y después con un hijo lactando y salí con laude. ¿Qué más? ¿Alguna otra excusa? Profe, tengo problemas. Soy discapacitada de toda mi vida y tengo hasta ahorita 3 grados. No hay excusa, chicos. Digo, los tenemos, problemas hay, problemas existen. La vida es una friega, pero ahí siempre tenemos que buscar la manera de organizarnos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo siempre les pongo la varita a lo que yo puedo hacer en mis limitaciones. Y yo estoy muy limitada física y de salud. ¿Sí? Y sin embargo, hasta ahorita siempre trato de cumplir. Por eso es que yo digo, ok, está bien, ¿tienes problemas? Muy bien, habla conmigo para ver qué podemos buscar, cómo podemos arreglarlo, qué cosa podemos hacer. Todos tenemos problemas, ¿sí? Todos tenemos situaciones en las que nos generan un conflicto, pero que tenemos que aprender a hacerlo. Dime algo. Maestra, lo del examen no me quedó muy claro y varios compañeros tenían como que la misma duda también. A ver, dime. ¿Qué examen? Por ejemplo, en cada examen tienes que sacar de 80 para arriba para poderlo pasar y no tomar un ordinario o cómo? No, chicos, me dan permiso de compartir su clave de calificación porque van a salir sus nombres y sus materias, sus calificaciones. Sí, profe. ¿Sí? Claro. Ok. A mí no me gusta exponer gente, por eso pido permiso, porque yo no soy de las maestras de que decir por nombre, por eso entrego las calificaciones en privado, por eso hago eso, pero pues ahorita si existe esa duda, les voy a mostrar qué es lo que yo hago, para que ustedes estén tranquilos y se den cuenta cuál es la situación. Entonces déjenme compartir toda mi pantalla. Y una vez, así nos quedamos sin problemas. Miren, perdón, es que está en amarillo porque ahí estaba pasando. Este es el Excel que yo utilizo para trabajar. Entonces yo utilizo aquí voy poniendo sus actividades, ¿sí? Aquí voy poniendo sus actividades. Cada mes tiene el porcentaje. Voy agregando examen diagnóstico, actividad 1, 2, 3, 4. La encuesta de conectividad les dije que no se las iba a contabilizar, sino que las tomo en cuenta como participación hacia el final de la clase. Cuando tengo que revisar al alumno, reviso si participó en todo. Los exámenes, aquí están sus exámenes, ¿sí? Ay, le di demasiado zoom. Aquí están sus exámenes, ¿ok? Entonces, aquí me vienen los exámenes, va cada uno de los exámenes y después voy a agosto. Viene agosto, viene el examen, por ejemplo, vamos a agarrar a Cristian, que es el primero que tengo, saco 82, vale 40%, que es un 33, tiene 100 en actividades, es un 60, su promedio de mes fue de 92.8, tenía 2 puntos, por lo tanto su promedio de mes es 94.8. Al final hay un concentrado, ¿sí? Al final hay un concentrado. Este concentrado me indica a mí. Cuando ustedes en este promedio de aquí tienen 85, ahí exentaron. Entonces tienen que tener cada mes un promedio superior a 85 en el mes, no en el examen, en el mes. Entonces estamos hablando que si ustedes tienen todos sus trabajos, ya tienen el 60 asegurado. Todos sus trabajos sin ninguna sanción. Ojo, sin sanción. Si ustedes tienen todos sus trabajos sin sanción, tienen el 60 asegurado y solo necesitan tener un 60 en el examen, el mínimo aprobatorio, para poder exentar el examen ordinario. No es difícil exentar mi materia, simplemente es una cuestión de que trabajen, ¿sí? Por eso es que yo les decía, no es difícil, porque aquí esto vale, entonces miren, fíjense, el mínimo 28, como ahorita en 85 como mínimo, si ustedes sacan 60, no sé si tengo un 60 por aquí,
Mira, aquí este tiene 80, por ejemplo, ¿no? Tiene un 86, pero un 80 no le va a servir si el siguiente mes vuelve a tener 80 y el siguiente 80 y el siguiente 80, porque entonces su promedio de semestre va a ser de 80 y va a estar en ordinario. Entonces necesitan que tengan un promedio de mes, que es este de acá, arriba de 85. De 85 para arriba ya le hicieron la combinación que ustedes quieran, un 85, un 90, un 80, un 100, la combinación que ustedes quieran, y que en mi concentrado, por ejemplo, supongamos, voy a agarrar a Cristian de ejemplo, que Cristian el siguiente mes tuvo 80, así que gacha la profe, pero bueno. En octubre volvió a tener 95 y para noviembre Cristian sacó 85. ¿No? En esa combinación, Cristian está exento porque tiene 88 de promedio de semestre. En esa combinación. Entonces, pero es promedio de mes, ¿ok? Es promedio de mes. Entonces, ustedes ahí tienen que estar revisando y tienen que estar checando que su promedio de mes, que es el que les voy a estar trabajando en plataforma, pues sea superior a 85. ¿Dónde? Sus calificaciones de mes de agosto se están publicando en este apartado. Ahorita voy, Jorge. ¿Sí? Y yo les estoy poniendo en sus calificaciones, por ejemplo, ¿no? Abril es la primera. Les pongo la rúbrica, el examen y las actividades. Este es su promedio. Tuvo 92, pero como tenía 2 puntos, en realidad su promedio es 94. Entonces, los puntos que yo doy por participación no los pongo en el examen, los pongo en el promedio de mes. Si ustedes tienen ese promedio de mes, así, y voy a, ni modo, Abril, lo siento por agarrarte de ejemplo, pero es que, ay, perdón, no es este grupo. Ups, estoy agarrando otro grupo. Sorry, ando expandiendo gente. Bueno, y lo que yo hago con esto es, por ejemplo, voy a agarrar a Adrián, que es el primero que tengo por orden alfabético, y Adrián hasta ahorita tiene el 88.31% entregado, porque en realidad eso está cualificado. Así me aparece, miren, así. Cuando ustedes entregan, yo lo que vengo es reviso qué entregó, si entregó, no entregó, cómo entregó, ¿no? Y cuando no me entregan, a mí me sale sin entregar, entrega tardía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, Jorge, dime, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, la calificación corregida con la participación, ¿no la sube, no? Ya la subí. Jorge, sí, la tengo en el mes de agosto. Ahí vamos con Jorge, te voy a exponer, ni modo. Así es esto, la vida es cruel. Jorge Ricardo, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está. 93. ¿Sí? Yo los detalles, mis mensajes son automáticos, ¿eh? Aquí está, mira. Si tuvo, no tuve. Jorge, creo que tú me habías comentado de una participación que no te tomé en cuenta. Sí, profe. No, porque hay una persona que me comentó de una participación que no tomé en cuenta. Carlos, no le he tomado en cuenta todavía. Me mandas mensaje al final, por favor, que no se me olvide. Lo que pasa es que la participación, acuérdense que lo que yo hago es que entro acá. Entonces, déjenme, voy a mis claves de participación. Yo les explico, yo soy abierta como un libro en esto de cómo califico. A mí no me gusta eso de que no supe cómo la maestra calificaba. No, esto no va así. Y yo el 20 de agosto con ustedes tuvimos el día de participación. Entonces, el 20 de agosto, lo que yo hago es entro. Por eso les dije, pongan el +1 en su chat, porque si no me lo ponen, yo no lo tomo en cuenta. Entonces me voy así y yo empiezo aquí, ¿no? Mira, aquí están, +1. Entonces lo que yo hice fue generar un documento que se llama puntos y ahí los voy poniendo, ¿no? Dame chancita. Está lento. Y matutino. Entonces me voy aquí. Y si están aquí con los puntos, y Jorge no te tengo, así que no participaste, no le pusiste +1, una de dos. Yo es que sí participé, profe, varias veces, pero sí, nunca puse +1 en el chat. Entonces, ese es el problema. Yo estuve muy insistente con lo del +1. Me va a pasar lo mismo que Carlos. Ocupo revisar el video. Entonces, eso me toma más tiempo. Y la verdad, ahorita no me he estado sentando a revisar el video porque me puse a calificar el otro examen que tengo, el otro grupo que todavía no termino de calificar. Pero mañana es mi día libre, así que mañana voy a dedicarme a eso. Si para el viernes todavía no les aparece la modificación, hagan un recordatorio, ¿no? Por favor, porque sí necesito. Acuérdense que todo lo que es atrasado, todo lo que... No,
Janet, lo dije al inicio, los puntos no son acumulables y no son transferibles, tampoco son regalables. Digo, lo voy a aclarar. Si no se usaron, pues qué bueno, no se usaron porque les fue muy bien, ¿no? Pero no son acumulables, no son transferibles y no son pasables al siguiente periodo. Sí, los que no les hayan tomado en cuenta los puntos, mándenme correo para que me quede por correo a mí la información, porque el correo sí, si se dan cuenta, pues yo les voy poniendo etiquetitas y así los que no voy a leer, pues los elimino, no los veo. Eso no me interesa. ¿Sí? Y yo voy poniendo etiqueta, yo soy de poner etiqueta a todos mis correos, porque luego después se me olvidan, miren, todas. Nomás en este correo las únicas etiquetas que pongo son las del Classroom para que no se me pasen y que yo pueda estar identificando dónde están sus clases o dónde están sus informaciones. Eso es la manera en cómo yo trabajo. Entonces yo necesito, por eso les decía a ustedes, y esto es otra cosa, tienen que entrar y revisar sus calificaciones. Si tienen dudas con algo, decírmelo, mandarme un correo, decirme, maestra, en tal actividad yo sí porque tuve ese problema con 2 o 3 compañeros de otro grupo, porque creo que no fue con ustedes, la plataforma me marcó que no habían entregado la tarea. Entonces cuando ustedes no entregan la tarea, y creo que no estoy proyectando, pero dejen proyecto. Cuando ustedes no me entregan la tarea, a mí la plataforma me dice no entregada. Hagan de cuenta que yo pongo la tarea y a mí nomás me dice quién entregó y quién no entregó. Entonces, si yo veo, por ejemplo, acá son todos los exámenes distintos que hice. Miren, ahí están todos. Bonitos se ven, ¿verdad? Cuando yo entro a ver aquí, por ejemplo, el cuadro comparativo, ahí me dice entregadas, asignadas, calificadas. Entonces, si yo tengo en asignadas, quiere decir que no entregaron. Entonces, a mí la plataforma me dice que tengo personas sin asignar. Entonces, esas personas que me marcan como no entregadas, yo por default a todos les mando el mismo mensaje. Actividad forma parte de tu calificación. Entonces, no sé por qué, por alguna razón, a algunas personas que sí entregaron, me las marcó como asignadas. A lo mejor estaban en borrador, no lo sé. Tienen que checar que su trabajo esté entregado, porque queda en borrador, yo lo puedo ver, pero no aparece como entregado, aparece como todavía sin entregar. Y yo por default mando a todo mundo el mismo mensaje que no ha entregado. Entonces, ahí sí no me pongo a revisar, nomás lo selecciono, les pongo 0 y les mando el aviso. Y ya después califico. Entonces, ahí necesito que ustedes estén al pendiente de que si entregaron, les califiqué, que correspondan sus calificaciones, que no vayan a tener ese problema. Si tienen dudas, me preguntan, porque después no me preguntan y resulta que por ahí tuve un error. De hecho, tuve un error también, pues cuando tengo muchos alumnos, estamos hablando de que ustedes son 144 alumnos en total en 3 grupos, en 4 grupos, entonces a veces también tiendo por eso los voy marcando, ¿no? Que estoy pasando la información y a veces tengo error de dedo y en lugar de un 6 pongo un 9 y en lugar de un 9 pongo un 6 y en lugar de 100 pongo 50, qué feo error, ¿verdad? Pero necesito que chequen si les puse algo que no era, me digan, por favor, si los reprobé sin darme cuenta, me digan, por favor, para yo poder checar, ¿no? Somos humanos todos, podemos cometer errores, así que es algo que necesito que ustedes estén al pendiente. Es una manera también de que ustedes estén en esto de involucrarse con su calificación, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa estamos con mensaje. Cualquier duda. ¿Dudas con eso hasta aquí? ¿Comentarios? Excepto por los que tengo pendientes de puntos. No, perfecto, muy bien. Entonces vamos a iniciar para acabar rápido. Hoy vamos a hablar de historia. Ay, a mí me encanta la historia. Yo sé que a la mayoría no, pero a mí sí. Y ni modo, se van a tener que trolar, chutar la clase porque a mí me gusta y la miren bien en el programa. No, miren, creo que es importante. Siempre he pensado que quien no conoce, como dice el dicho, quien no conoce de historia, está destinado a repetirla. Entonces, la historia se repite, la historia es cíclica. Y en materia de derecho fiscal, la historia es muy interesante. La manera en cómo nosotros seguimos utilizando impuestos de hace 1000 años, que nos siguen cobrando impuestos de la conquista, pero que ya ahora son impuestos pues normales, ¿no? Que estamos acostumbrados, pues viene de esta parte de cómo ha evolucionado históricamente el derecho, el cobro de impuestos en el derecho fiscal. Vamos a iniciar que el derecho fiscal nace justamente en el momento en que el ser humano decide vivir en sociedad y decide tener un gobernante.
¿no? O empieza a haber gobernantes, empieza a haber personas que conquistan a otros pueblos. Entonces, a los pueblos vencidos les cobraban un tributo y ahí nace este proceso, ¿no? A veces ese tributo estaba marcado como una ofrenda a los dioses o como una ofrenda al gobernador, como una manera de darles protección. Y hay evidencia en algunas de las culturas más antiguas de la existencia de este cobro de tributo. Por ejemplo, en Egipto, además de rendírsele, sí, Brian, por ahí ya le di acceso a Brando, me imaginé que a lo mejor tuvo algún problema y por eso le di acceso inmediato. Les decía, tenía la parte justamente de los egiptos que tenían de rendirle tributo al faraón, justo la parte de lo que es la construcción de la pirámide del Rey Keops se hizo con trabajo personal, una forma de pagar, en algunos casos esclavos y en otros casos situaciones de pagar un tributo. Pero además se tenían personal que tuvieran un control sobre las declaraciones de impuestos, sobre todo sobre frutas y animales, un control fiscal sobre los pagos que se llevaban, los recibos eran piezas de cerámica, se daban además, se empezaron a crear las primeras ciudades, ya de manera cuestión de comercio, no lo puse aquí porque eso entra más hacia lo arancelario, pero bueno, de manera cuestión de comercio se crean en Egipto también las primeras aduanas, se crean se va a crear un impuesto que va a trascender cuando va a trascender hasta España y después nos va a llegar a nosotros, que es no, el portorio no es de Roma. No me acuerdo si es el almojáriz, no, el almojáriz es de Arabia. Bueno, hay un impuesto que viene desde los egipcios que se sigue cobrando, ¿sí? Y luego está Roma. En Roma surgen términos, además de los principios generales del derecho que ya hemos visto y de que se sentaron las bases, que fue una de las sociedades o de las civilizaciones, perdón, sería lo correcto, de las civilizaciones más extensas en materia de conquista, también tuvieron un sistema de control fiscal y tuvieron órganos recaudadores, tenían cuerpos jurídicos que se encargaban a llevar a cabo este proceso de cobro. Tenían censos, los censos se hacían por motivos tributarios, ¿sí? Tenían esa parte de conceptos como erario, que es erario, tributum, que es tributo, y fiscos, que es de fisco, ¿no? Y estos censos que se hacían de manera general para poder saber cuánta población había y cobrar lo que correspondía a los pueblos conquistados, son tan famosos que aparecen en uno de los en la Biblia, que es uno de los libros que forma parte de la mayor parte de los mexicanos, porque la religión católica es el porcentaje más alto que hay en México. Y justamente trascender que tuvieron, por ejemplo, José y María cuando cuando ella estaba embarazada y tuvo a Jesús en Belén, es por un censo. Y ese censo se hizo porque tenían que pagar el tributo que les correspondía, tenían que establecer ese tributo a Roma. Y es muy interesante ver cómo el tributo forma parte de muchas cosas que para nosotros es común escucharlo. Incluso la parte del diezmo, que se habla de las iglesias, pues es algo que se cobra a nivel iglesia, pero que en realidad, o que se da a nivel iglesia, pero que en realidad está establecido como parte de un tributo hacia una organización, ¿no? Y en el caso de eso, pues aparece incluso un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de lo que es del César, lo que es del César, no, pues habla de tributo, de pago de impuestos. Yo no soy religiosa y no me gusta hablar de religión, pero siempre pongo este ejemplo, bueno, yo soy agnóstica más bien. Yo siempre pongo este ejemplo de lo que es de lo que viene en la Biblia, porque es interesante ver cómo algo tan mundano como es un censo y el pago de un tributo forma parte de lo que es la fe de muchos, ¿no? Y que lo vemos como algo normal. No nada más eso. Tenemos además bibliografía basada, por ejemplo, en la Edad Media. Robin Hood es otro libro en donde se habla del pago de tributos. Robin Hood nace como una persona que le roba a los ricos para darle a los pobres, porque en la Edad Media, que es la época en la que se ubica esta fantasía de libro, pues habla de que el señor feudal cobraba impuestos, cobraba tributos por el cultivo de la tierra, para dar protección, para la parte
de las personas, incluso a veces por las familias, por tener hijos, por todo eso se cobraba. Es una época muy oscura en el sentido de que no hay mucha información sobre lo que se refería a educación, a costumbres, a religiones, a la parte en cómo se llevaban a cabo la término de sociedad, pero sí existe evidencia de que los cobros de los tributos que se le hacían a los señores feudales, ¿no? Eran muy anárquicos en el sentido de que te estrangulaban literalmente con los cobros que se hacían. Y obviamente después está en la época prehispánica, no me puedo saltar yo la época prehispánica de México, porque los aztecas eran un pueblo muy organizado, era un pueblo que tenía una figura que se encargaba exclusivamente, sí, del cobro de impuestos de los pueblos conquistados, que en este caso se llamaban los calpisques, ¿no? Y eran identificados por traer en su mano una vara y un abanico. Con la vara se medía. Entonces, con esa vara podían medir ellos cuáles eran los impuestos que se iban a pagar por cuestiones de animales, alimentos, etcétera. Pero además había tributos especiales que se pagaban por cuestiones de guerra, por cuestiones de conquista, por cuestiones de celebraciones religiosas. Y los aztecas sí eran un poquito más salvajes, porque aquí el pago del tributo no nada más era en especies, sino que además hacían ofrendas de humanas, ¿no? A lo que es Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, pues se les ofrendaban los corazones de los conquistados. Algunos pueblos incluso ofrecían a sus hijas o a sus hijos como una ofrenda a los dioses para lograr buena cosecha, y era un tributo que se pagaba, y era un honor pagar ese tipo de tributo. Digo, nosotros lo vemos así como que qué barbarie, ¿no? Pero en realidad era algo que se hacía como una ofrenda a los dioses. Entonces, la parte del tributo viene en la historia marcado de una forma u otra, a veces muy sangriento, a veces en forma mucho más práctica, pero existe, ¿no? En esta parte. Y nosotros como país tenemos que cuando fuimos conquistados en la etapa colonial, pues obviamente llega España a conquistarnos y lo primero que nos cobra es no nos cobra, a los que venían de España para acá les exentó del pago de impuesto de almojarifazgo. Pero se trajo consigo ese impuesto, se trajo consigo el portorium que viene de Roma, se trajo consigo algunos otros impuestos y además tenía si no podías pagar, te decía, bueno, no puedes pagar, pues vas a trabajar. Entonces tenía pago en especie, trabajo físico que se realizaba en agricultura y en minería. Y en este caso, pues la minería era la principal fuente de riqueza que tenían en esa etapa, ¿no? Luego llega a México, se independiza en 1810, que ya estamos en este mes patrio donde vamos a celebrar la independencia justamente, y en este proceso de independencia pues se va a dar, aparte de la abolición de la esclavitud, se establece el antecedente de lo que va a ser el impuesto al valor agregado, el IVA, porque se cobra un impuesto del 10% directo que afecta a lo que se vendía, es decir, al consumo de bienes, y además había un impuesto, ¿sí? Sobre usos de caminos y puentes. Hubo manifestaciones al respecto justamente porque se cobraba un impuesto de peaje, muy similar a lo que se hace ahora Capufe con las carreteras que son privadas y que tienen casetas, ¿no? Y que tienes que pagas un derecho. Antes eran impuestos, pero ahora es un derecho. Se hicieron modificaciones a las aduanas. De hecho, en esa época, no me acuerdo qué año fue exactamente, ahorita se me escapa, pero por ahí La Paz, esta ciudad donde vivimos, pues se creó como aduana marítima. De hecho, acuérdense que nosotros como estado pues fuimos territorio durante muchos años. 1957 creo que fue cuando nos convertimos en estado, y se modificaron derechos sobre vino y aguardiente. El derecho del vino y el aguardiente continúa hasta la fecha, se sigue cobrando el IEP sobre vino y aguardiente, así que no es un impuesto nuevo, es un impuesto muy viejo, y se sigue teniendo cierta control hacia lo que son las exportaciones. Después hubo una época en que regresó Santa Anna a querer gobernarnos, y Santa Anna se trajo de Europa algunas ideas muy interesantes, así como los actuales gobernantes que hemos tenido, algunos que dicen es que en Europa hacen esto, vamos a hacerlo en México. Hagan de cuenta, Santa Anna llegó y dijo, ¿saben qué? Voy a poner un impuesto a puertas, ventanas y perros.
Iba a decir, ¿cómo es posible? Bueno, es que en la monarquía en Europa durante un tiempo se les cobraba por cada ventana que tenías en tu casa. De ahí que la gente muy pobre no tenía ventanas en sus casas y solamente tenían puertas. Entonces Santana llegó con la idea de que pues en México también se puede, ¿no? Si en Europa se puede, en México también. Si les suena familiar a la historia actual, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo que tenemos tendencia a repetir. Entonces se cobraban impuestos o que se querían cobrar impuestos pues, por las puertas, las ventanas y los perros. Actualmente sí se cobra un impuesto por los perros. No por los perros callejeros que rescatamos en la calle, no, sino por los perros que queramos de raza que se quieran comprar en una tienda establecida o en un lugar que vendan mascotas, pagan un impuesto por las mascotas, ¿no? Así que por eso deberían ustedes de adoptar y no comprar, ¿no? Para no pagar ese impuesto al menos. Luego, bueno, aparte, pues, Santana se fue en 1855 y dejó la hacienda abandonada. Y pues con Benito Juárez, durante la época de la presidencia, los cambios que hubo fue que se creó el catastro de la República. Entonces, con el catastro nace uno de los impuestos que hasta la fecha seguimos utilizando, que es el impuesto predial. Ese impuesto predial está manejado por los municipios, ¿no? Y se hace pues justamente la posibilidad de división de hipotecas que creó la Lotería Nacional, ¿no? Como parte de una contribución. Acuérdense que la Lotería Nacional es una institución de beneficencia y que sus ganancias se utilizan para los programas sociales que tiene el Estado. En la etapa del porfiriato, pues hubo algunos cambios. Primero que nada, se duplicó el impuesto al timbre. ¿Qué es el impuesto al timbre? Cuando en ese entonces se mandaban las cosas por Correos de México, pues todo se pagaba un timbre, se paga el timbre que se le pone y ese impuesto se pagaba por el envío. Entonces, aumentaron los impuestos a los envíos, aumentaron los impuestos sobre medicinas y documentos, aumentaron los impuestos con la finalidad de obtener recursos y poder hacer frente a los gastos que el Estado tenía en ese momento, ¿no? Hubo una gran ineficacia en la adquisición de los recursos, ¿sí? Hasta que llegó Ayushli Mantura en 1893 a la Hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese momento empezó a haber una vigilancia activa sobre empleados y contribuyentes. 1893 inicia el proceso de vigilancia sobre los contribuyentes. En la etapa de la revolución, pues obviamente el dinero escaseaba. Yo les comenté en clase, los caciques de la revolución lo que hacían era generar sus propios billetes, lo que generó un desequilibrio, de ahí que después nace justamente esto que yo les había dicho de que es privativo de Banco de México para ellos la emisión de moneda, pero pues obviamente también nació la necesidad, una vez terminada la guerra, de reestructurar la hacienda del Estado y para ello se solicitaron especialistas extranjeros para que llevaran este proceso de reestructuración que estuvo a mano del doctor Henry Alfred Chandler, que creó la investigación preliminar del problema hacendario en México, ¿sí? Y él ayudó al proceso de reforma de la hacienda. Entonces, entre 1917 y 1935 se van a crear nuevos impuestos con la finalidad de hacerse de recursos. Impuestos sobre servicio de ferrocarril, impuestos especiales sobre exportación de petróleo, consumo de luz, sobre teléfonos, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Petróleo, luz, botellas, continúan con esos impuestos, siguen hasta la fecha. O sea, estamos hablando al menos 100 años, ¿no? De tener esos impuestos que cobran. Hay un incremento en el impuesto sobre la renta, ya se cobraba este impuesto sobre los ingresos y teníamos un impuesto sobre gasolina que se mantiene, ¿no? Pero en cuestiones administrativas se dio un paso a lo que fueron las aportaciones de seguridad social porque se creó el servicio civil, el retiro por edad avanzada y servicios sociales. Ahora, en la etapa moderna, pues la parte del sistema hacendario busca el desarrollo económico del país. Se ha ido modificando poco a poco, busca este proceso de generar contribuciones como parte del gasto público para poder fomentar el uso de programas sociales. Y esto nos va a llevar justamente a la evolución que el concepto de impuesto ha tenido a través del tiempo. Nuestro primer Código Fiscal de la Federación nace en 1938. En ese entonces se determinaba que los impuestos iban a ser definidos como prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente, con carácter obligatorio,
a todos aquellos individuos, ¿no? Entonces, fíjense el concepto, habla de unilateral, que acuérdense que yo les decía, es que el Estado tiene poder de dominación, es decir, de subyugarnos. Y entonces este es el primer concepto de impuesto que tuvimos en México. Es una obligación, es una prestación en dinero o en especie que el Estado fija de manera unilateral. Después, en 1967, lo va a definir como una prestación en dinero o en especie con carácter general y obligatorio. Le quitan lo de unilateral, le agregan lo de general y además ahora hablan ya no de individuos, sino de personas físicas y morales. ¿Por qué le quitaron lo de individuos? Porque los individuos entienden una persona, pero las empresas también tienen que pagar. Entonces lo homologan a las empresas. Y ahora, en la actualidad, nuestro concepto dice que los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deberán pagar personas físicas y morales que se encuentren en situación jurídica o de hecho. Es decir, nos quitaron la parte del carácter general, eliminaron la parte del carácter obligatorio, pero nos hablan de una situación jurídica o de hecho. Esto expande el concepto porque obviamente que la situación jurídica pues es el texto de la ley, de ahí el principio que yo les dije, que si ley no hay tributo, el nulo tributo sin ley, ¿sí? Y estamos hablando, pues, además de la parte de la situación de hecho, es decir, el que tienes que realizar las cosas, si realizas las cosas, perdón, te ves obligado al pago de impuestos. Y esto aplicaría el principio general de derecho que dice, ignorantia juris no excusat, es decir, la ignorancia de una ley no te exime del cumplimiento de la misma. Por eso tenemos esta parte de cómo ha ido evolucionando. Es muy interesante. Yo aquí en la parte moderna no puse lo de la reforma del 2014 porque yo quiero que ustedes me hagan una línea del tiempo como evidencia de la clase en donde ustedes van a investigar justamente. La línea del tiempo va a incluir lo que yo les dije, pero además van ustedes a hacer una déjenme la publico para que quede, a hacer además ustedes ¿cómo se llama? Un agregado. Ay, le volví a dar programar, perdón. Que ustedes van a hacer un agregado que es justamente la reforma del 2014 y lo que actualmente viene en el sexenio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente el sexenio estamos hablando de que se maneja, desde que entró este señor López Obrador al poder, pues lo que hizo fue que por ejemplo, creó una zona franca en la zona norte, en donde hay un salario mínimo distinto, sí, esos son parte de las fiscales, incluso un cobro de impuestos diferente. Entonces van a hacer una actividad que es la línea del tiempo. Esta actividad obviamente va a ser una investigación, déjame pongo las instrucciones. Ahí voy. Dice, el alumno deberá realizar una investigación sobre la evolución del derecho fiscal. La investigación realmente yo ya se las di, porque siempre les pido que investiguen antes, pero esta vez no lo hice, pero ya se los di. Lo que van a investigar es la parte de la reforma del 2014 y los actuales años. Esta parte es la que van a investigar. Realizarán una línea del tiempo que sea breve sobre los puntos más importantes. Puede ser entregada en Excel, Word, fotos, si lo hacen a mano, PDF, pueden o no usar una aplicación. Si les dejo un ejemplo, se les va a dejar una línea de ejemplo, pero el formato es libre, pueden decidir cómo presentarlo. No se les olvide citar sus fuentes o referencias. Este es el ejemplo. En un Excel usando el insertar, ¿no? Es una línea de tiempo X, no sé, me acuerdo de dónde la agarré, creo que es de aduanas. Bueno, y yo por ahí les puse los criterios. Criterio 1, línea del tiempo. Se crea una línea de tiempo utilizando la información vista en clase, 60 puntos. Aporte. Se hace una aportación adicional agregando la reforma del 2014, puntos más importantes, y los cambios en la recaudación del sexenio actual, 35 puntos. Cita. Se cita las referencias. Se incluye la presentación de la clase usando el formato APA, 5 puntos. Para los que no saben cómo citar, aquí está. ¿Sí? Formato APA. Cómo citar una presentación de PowerPoint. Apellido del autor, año, título, diapositiva y URL. Por ejemplo, si es esta que estoy yo poniendo en este momento. Higuera D 2021, clase 1, semana del 30 de agosto al 3 de septiembre y la URL. YouTube. Si van a revisar YouTube, pues sería nombre de autor del video, el año, el título del video y la URL. Les pongo esto porque han tenido bastantes, he bajado puntos por citación. Referencias bibliográficas normalmente suelen ser así. La única que no puse con referencias son estas dos. Estas no están cumpliendo esas de aquí no están cumpliendo con la regla de la citación, pero las demás sí. ¿Sí? Se los comento porque sí estoy bajando puntos. Por eso, dime, Devani.
Por ejemplo, para la citación de una diapositiva, si tomamos en cuenta, no sé, cierta hoja de unas diapositivas de PowerPoint, por ejemplo. No es necesario mientras hagas la citación como lo puse aquí. Y era de, o sea, apellido, autor, año, título de la diapositiva y la URL. El título, bueno, depende de quién lo haga. Yo mis títulos, todas mis diapositivas son, la materia es derecho fiscal, pero al título yo les pido que me pongan esto de aquí para poder identificar cuál fue la diapositiva que usaron. Porque eso es lo que cambia de una diapositiva a otra, la fecha. Y de hecho el nombre del archivo se llama así. ¿Sí? Está bien. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas sobre la tarea del trabajo? Vuelvo a recordarles una cosa. Lo del 2014 lo voy a preguntar, o sea, se cuenta que eso del 2014, esto de la actividad del 2014, voy a entrar preguntando eso la siguiente clase. Vamos a hacer aquí un mapa conceptual sobre cuáles fueron las reformas del 2014, cuáles han salido los cambios en este sexenio, para que quede completo, independientemente del trabajo que se va a hacer en la línea del tiempo. O sea, eso es algo que vamos a hacer para ayudarles puntos a ustedes. Hay muchas cosas de que participar en eso, para poder dar más puntos, porque si me voy nada más a darle el puntaje de las teorías, pues va a ser muy poquito. Y en las teorías de que justifican por qué das un tributo, eso nada más quiero que se investigue el nombre de la teoría, qué dice la teoría y quién es su exponente, es decir, el nombre de la persona que generó esa teoría en todo caso. De ahí afuera, características y demás, no, porque eso lo voy a desarrollar yo en clase, ¿no? Para que quede claro. El siguiente viernes estaríamos dando los puntos de participación. Nada más va a haber 2 clases con puntos de participación en este mes. La que viene es la primera y la siguiente va a ser con los impuestos. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? No. Muchas gracias, Rebeca, Devani. Voy a dejar entonces de tener la grabación, la voy a tener disponible en cuanto se encuentre para compartir. Les pido, por favor, no se les olvide, Carlos, Jorge y creo que era Nicolás, mandarme un correo para lo de su puntaje. Lo voy a estar revisando mañana, más tardar el viernes, porque tengo mucho trabajo todavía pendiente que no pude hacer por andar durmiendo. Ok, profe, ya le envié correo, Gracias. profe. Gracias, Jorge. Dime, Pedro. Yo le dejé un comentario ahí en donde estaba la calificación. Le mando un correo entonces. Déjame ver si ya me llegó. No, ya me llegó el comentario privado. Sí, lo que pasa es que me llega correo de notificación de comentario privado. Está bien, también esa es una forma. ¿Sí? Ok, gracias. No, a ustedes. Entonces, chicos, que los veo el viernes. Cuídense mucho, por favor. Sale, profe, bye. Bye. Cuídese. Gracias. Bye, gracias. Nos vemos, Devani. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Brandon.